Hola amigas y amigos, es un gusto saludarlos en Guerrero de la Paz. El día de hoy vamos a hablar de hidratación y deporte. Con este calor tenemos que prevenir un problema que ya ha cobrado algunas vidas y por supuesto que me refiero a lo que sería el golpe de calor. Le voy a pedir al ingeniero que me habilite el compartir para que pueda hacer la presentación de lo que es la hidratación y el deporte. Y es que cuando nosotros estamos como entrenadores, tenemos que cuidar mucho la hidratación de los pacientes, de los deportistas, porque podemos ocasionar daños graves cuando estamos deshidratando a un boxeador, a un competidor de judo, de lucha, para que podamos nosotros dar el peso. Entonces es una parte primordial que nosotros realicemos ese cuidado que podamos tener dentro de la preparación. Y es que en la presión de que queremos dar el peso, que queremos hacer las cosas, podemos poner en riesgo, sobre todo a gente muy joven que se encuentra, pero claro que también tenemos algunas cosas que debemos cuidar. Bien. El líquido del cuerpo se encuentra repartido en tres compartimentos: el compartimento intracelular y el compartimento extravascular y el intravascular. Y así es como se va a distribuir el cuerpo. Estos líquidos que se encuentran distribuidos de esta forma, y lo que nosotros no sabemos, la mayoría, es que el agua es necesaria para las funciones celulares, y estas funciones celulares requieren de agua dentro de lo que es el metabolismo, que es la suma de todas las reacciones químicas del cuerpo. Eso significa metabolismo, y es anabolismo y catabolismo, es decir, destrucción de moléculas en otras más pequeñas y construcción de moléculas pequeñas en otras más grandes. Eso sería anabolismo y catabolismo. Entonces, les mencionaba que debíamos cuidar muchísimo esa hidratación del deportista. En la actualidad, y cuando me refiero al deportista, no me refiero al deportista de alto rendimiento, sino me refiero en general al de alto rendimiento, y también al deportista que sale a correr, a los que me encuentro muy temprano, que salen algunos a correr, otros a caminar y otros más tarde. Y entonces debemos evitar el golpe de calor que se va a producir cuando la temperatura del cuerpo aumenta rápidamente. La temperatura del cuerpo normalmente va a oscilar entre 36 grados y 37, 37,5. Eso sería una temperatura normal, no importa cómo esté afuera el calor. El cuerpo tiene que utilizar algo que se llama homeostasis, es decir, que el cuerpo siempre se va a mantener estable. Cuando hablamos de pH, potencial de hidrógeno, hablamos que la sangre tiene un pH de 7,35 a 7,45. No debe estar ni arriba ni abajo, porque si está arriba, entonces estamos hablando de una alcalosis. Si está abajo de 7,35, hablamos de una acidosis. Y el mantenerse en ese equilibrio se llama homeostasis, es decir, homeos igual, tasis estado. Entonces el cuerpo debe mantener la temperatura, no importa en cuántos grados estemos por fuera, porque si no mantenemos esa temperatura del cuerpo, podemos poner en riesgo nuestra vida, porque se pueden dañar órganos que son vitales para las funciones y también para que el cuerpo pueda
realizar sus actividades. Ahora, ¿qué es lo que puede ser la causa de esto? Y esto hablando del deporte, que hagamos actividades deportivas en clima caluroso o estamos en un lugar caluroso mucho tiempo. Antes, afortunadamente, el clima era bastante noble y entonces uno prefería hacer ejercicio bajo el calor, bajo el sol. ¿Para qué? Para que uno rindiera más. Pero en la actualidad no lo recomendamos porque se ha perdido parte de lo que ustedes saben, la capa de rayos ultravioleta y eso no permite que la capa de ozono que permite que los rayos ultravioleta del sol pasen y puedan ser dañinos para nosotros. Entonces, realizar el deporte sería recomendable hacerlo muy temprano o en horas donde ya no hay un sol fuerte, que sería después de las 4 de la tarde. Entonces, debemos evitar esto, actividades extenuantes en un clima caluroso. Entonces, el golpe de calor es la forma más grave de la lesión por calor, que esto ocurre si el cuerpo alcanza más de 40 grados centígrados o 104 grados Fahrenheit. Y esto puede pasar en los meses de verano y con estos calores intensos. Y no respeta en qué trabaja la persona, etcétera. Incluso a un médico le puede dar un golpe de calor, le puede dar a quien sea, si se expone a temperaturas muy altas y sobre todo con actividades extenuantes como es el deporte o como puede ser un trabajo donde utilicen muchas calorías. Así que el golpe de calor, si llega a tener alguna de nuestros competidores o competidoras, puede dañarle rápidamente órganos vitales y sobre todo si retrasamos el tratamiento. Entonces, si sospechamos de esto, inmediatamente tenemos que pedir ayuda y llamar a una ambulancia, pero mientras tenemos que tomar algunas medidas para enfriar a la persona. Y esto mientras esperamos el tratamiento de gente especializada. Debemos quitar a la persona de la exposición al calor o de la exposición a ese ambiente cerrado. Hay que aflojar la ropa para que pueda estar mejor y hay que enfriar a la persona, como puede ser en una bañera con agua relativamente fría o en una regadera o incluso con una manguera de jardín. Una esponja con agua fresca se le abanica y se le coloca un poquito de frío, sobre todo en la parte posterior del cuello, sobre el sistema nervioso central, en la parte de atrás, sobre la parte donde termina el occipital, donde termina la cabeza, para que pueda enfriarse la persona y con esas toallas frías también sobre el cuello, las axilas y las ingles, como cuando le bajamos la temperatura a un niño o a una persona adulta que ustedes saben que no debe subir a más de 40 grados porque lleva riesgo de convulsionar, entonces eso lo sabemos. Entonces se acuesta a la víctima en un ambiente fresco, en este caso sería el deportista o la deportista, y la víctima de golpe de calor. Se le humedece la piel con un paño húmedo, con un atomizador, se le refresca con un abanico y le vamos a dar agua, de preferencia electrolitos, lo que sería lo que conocemos como sueritos. Ustedes saben que es parte del tratamiento de la deshidratación. Ahora, si no tenemos este líquido disponible, pues el agua es la alternativa. La ambulancia se debe llamar antes de empezar a darle la atención para que garanticemos que llegue ayuda. Mencionábamos que había que humedecer la piel y con un atomizador y abanicarlo. También mencionaba cómo aplicar las compresas de hielo envueltas en toallas para colocarle en el cuello, la ingle, las axilas. Esto lo recomienda la guía de práctica clínica que pueden encontrar en
disponible por Cenetec y se recomienda colocar a la persona en una barrera aislante para disminuir esa conducción del calor, aflojar la ropa, para optimizar la circulación de aire. Bien, ¿por qué es importante el agua? El agua es una parte importante como lo son también los nutrientes, pero todos sabemos que podemos estar sin comer un día, quizá 2 días, pero ¿qué pasa si no tomamos agua? Empieza a sufrir uno de los órganos clave para el organismo, que es el riñón. Recuerden que tenemos dos riñones, riñón derecho, riñón izquierdo. Entonces, dentro de la nutrición de un deportista, una parte primordial es la hidratación. Dentro de esa pirámide de alimentación saludable que está destinada a proporcionar esa guía de alimentación sólida para el buen funcionamiento del cuerpo humano, tenemos que contemplar forzosamente la hidratación. Recuerden, dentro de las frutas y verduras, los granos y legumbres, las proteínas, forzosamente tenemos que agregar agua. Agua es primordial en el deportista, el agua o los electrolitos con el agua, sobre todo cuando están haciendo actividades muy exhaustivas. Va a depender de el macrociclo en el que esté y el microciclo que esté trabajando. Si es un microciclo donde va a estar un microciclo de choque, donde va a estar trabajando fuertísimo, puede ocasionarse ese problema. Vean, eh, aquí vale la pena que les comente, cuando estamos entrenando, nosotros tenemos que verificar, y esto ya lo he mencionado en algunas pláticas de este programa, tenemos que checar la frecuencia cardíaca, tenemos que checar la frecuencia respiratoria, hay que checarse la temperatura previo a, y también previo a practicar un deporte, mencionaba yo de un chequeo médico. Esto es primordial porque hagan de cuenta que estamos entrenando corriendo. Pongamos varios ejemplos. Estamos corriendo y ensayando carreras de 100 metros. Entonces agarramos y corremos los 100 metros, descansamos un ratito, volvemos a correr los 100 metros. Cuando nuestro corazón se dispara, si la persona tiene 60 de frecuencia cardíaca, que normalmente es la frecuencia cardíaca de alguien que hace ejercicio, y de repente lo sube a 120, 130, puede incluso ocasionarse hasta un paro cardíaco cuando va subiendo. Nosotros debemos mantener nuestra frecuencia cardíaca a un 70% de la máxima cuando hacemos ejercicio. Entonces hay que hacer cálculo, no hay que hacerlo así. Entonces, si la persona está corriendo 100 metros y descansa tantito, y otra vez 100 metros, descansa tantito, y otra vez 100 metros, puede pasarle y cuando está corriendo siente que su frecuencia se dispara, se dispara, se dispara, y si lleva un oxímetro de pulso y se lo coloca, puede ver cómo va subiendo. O sea, ya se paró a descansar y la frecuencia sigue subiendo y la persona se va a sentir mal. Esto con la temperatura pasa como algo parecido. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo no alcanzó a regularlo a tiempo, no hubo evaporación, no hubo sudoración suficiente para poder enfriar el cuerpo porque es demasiado el calor en el que está. Y entonces empieza a subir la temperatura y el cuerpo no puede funcionar fuera de su temperatura normal. ¿Cuál es su temperatura normal? Mencionábamos, de 36 a 37 o 37,5. Entonces el cuerpo va a mantener siempre esa temperatura. Haya calor o haya frío, el cuerpo va a tener una temperatura en esta forma constante. Entonces es importante que cuidemos esos detalles. Cuando el competidor o la persona está haciendo deporte, y esto lo he observado mucho en los gimnasios, llegamos a entrenar y veo la persona que está entrenando, en el caso del físico-constructivismo,
que hace sus ejercicios y se reposa y toma su agüita y eso, está bien. Pero la persona que hace una serie, estaciones de ejercicio se llama, y trabaja bíceps acá, tríceps aquí, y luego se pasa a otro ejercicio, otro ejercicio, otro ejercicio, empieza a generar una frecuencia cardíaca mayor y empieza a perder muchos líquidos y electrolitos, y esa persona no debe dejar de hidratarse. Entonces, porque si no se hidrata y solamente está tomando agua, no va a alcanzar a reponer esos líquidos y electrolitos que son primordiales dentro de la dieta del deportista. Entonces, dentro de los objetivos de la dieta del deportista es asegurar un adecuado aporte de agua de acuerdo a las condiciones internas y externas, cubrir las necesidades de micronutrientes, y al final de cuentas el agua es un micronutriente. Entonces, vamos a tener también previos a las competencias, debemos tener bien las reservas corporales de glucógeno, es decir, de los carbohidratos, mantener adecuados niveles de vitaminas y minerales, evitar la fatiga muscular o el sobreentrenamiento. Pero, por supuesto, aquí menciona comidas más pequeñas varias veces al día y un aporte adecuado de agua. Un aporte adecuado de agua. Entonces, debe consumirse suficiente agua. Por lo menos 2 litros, mantenerse hidratados, comenzar a hidratarse 5 días previos a la competencia. Obviamente que esto en los deportes que son de pesaje, nos tenemos que ir con cuidado, pero debemos mantener el volumen de líquido estable sin sobrepasarnos para evitar que aumente el peso, pero tampoco ir deshidratados, porque entonces se pone en peligro a el atleta o al atleta. Por supuesto, el deportista o la persona que está haciendo deporte no debe consumir bebidas embotelladas, gaseosas, ni tampoco jugos embotellados. ¿Por qué? Porque tienen demasiadas conservadores y demasiadas calorías. Ahora, beber líquido independientemente de la sensación de la sed, sí, y esto sobre todo si nuestro sistema genitourinario está bien, es decir, si nuestros riñones están bien, si todos nuestros órganos están bien, para que puedas regularse esta pérdida de líquidos. Dentro de la nutrición que tratamos de hacerla balanceada, sabemos todos que nuestro día es ajetreado de un lado a otro y le dedicamos cierto tiempo, los que tenemos tiempo para dedicarle al deporte, lo hemos hecho toda la vida, es parte de nuestras actividades diarias. Entonces, el ser humano en la actualidad lleva una vida extenuante y si practica deporte o si practica actividades donde con este calor se deshidrate, debemos buscar mantenernos hidratados para evitar este problema que ha cobrado ya la vida de mucha gente. Debemos comer sanos, sí, claro, no es tan fácil. Por supuesto que no es tan fácil dejar comidas muy ricas, pero que al final no nos aportan gran cosa. Así que debemos reponer el agua, ese componente más abundante del cuerpo que va a estar entre 45 y 75% del peso corporal y sobre todo entendiendo que tenemos diferentes cantidades de agua de acuerdo a las edades. Entre más pequeños, más agua tiene nuestro cuerpo. Las principales fuentes de líquidos es lo que ingerimos en los embotellados o no embotellados y el agua que produce el cuerpo, que es muy poca. Entonces, debemos cuidar esa hidratación dentro de nuestra planeación de entrenamiento también debe estar esto. Ustedes observan que ahora los deportes de repente tienen distribuidos detrás, en el caso del fútbol, distribuidos
algunas bebidas hidratantes y entonces llega alguien que sabe que está perdiendo mucho líquido y se toma esa bebida. Eso ha ayudado a evitar muertes que de repente ocurrían en algunas canchas. Esto permite, porque el cuerpo nos avisa. Cuando estamos deshidratados, el cuerpo nos dice que estamos deshidratados. ¿Cómo nos dice que estamos deshidratados? Para empezar, nos da sed. Si nos da sed, es que nos hace falta agua. ¿Cómo otros nos muestra que estamos deshidratados? No nos da ganas de ir a hacer del uno, no nos da ganas de ir a hacer pipí. ¿Por qué? Porque el cuerpo está tratando de retener el agua para utilizarla, para reciclarla. Entonces, tenemos que cuidar esos detalles sin llegar a caer en el exceso, que todo el tiempo estemos tomando agua con electrolitos. Ahora, voy a finalizar diciendo, los electrolitos son minerales esenciales y nos ayudan a mantener este intercambio de agua, pero el agua nos va a servir para que podamos enfriar el cuerpo y mantenerlo bien. Vamos a tener distribuido el agua así: 55% de agua, 60% de agua en el hombre, en la mujer 55%, pero esto va a variar dependiendo de la edad. Y vamos a ver ese esquema, cómo todo el agua que ingerimos va a llegar hacia la sangre, hacia el componente de la sangre que es el plasma. Hasta aquí va a llegar después de que estamos tomando el agua, los electrolitos. Si ingerimos con electrolitos y estábamos perdiendo agua con electrolitos, entonces esto nos va a permitir que se pueda intercambiar el agua y los electrolitos con el líquido de los tejidos y a su vez con el líquido de las células, para evitar que esta deshidratación sea a nivel celular. Esto nos va a ayudar a que podamos mantener nuestro cuerpo en buenas condiciones y que podamos realmente realizar ese deporte, practicar ese deporte al cual muchas amigas, muchos amigos me dicen, yo ya voy a llegar al gimnasio, estoy haciendo un esfuerzo, hay que hacer ese esfuerzo, no debemos escatimar ese esfuerzo porque lo usado para el gimnasio, lo usado para la actividad física, nos va a permitir, una, vivir más años y además en mejores condiciones. ¿Por qué? Porque una persona que se está ejercitando se enferma menos. Así que por el bien de nosotros debemos regresar a la actividad física. Y la actividad física debe ser a todas las edades. Cuando son pequeños, ojo, entrenadores, amigas, amigos, cuando son pequeños o pequeñas, debemos cuidar el tipo de entrenamiento que les damos por varias razones. Una, porque están en crecimiento. Y dos, porque también su sistema emocional está en desarrollo. Por lo tanto, a los niños se les entrena a modo de juego. Los enseñamos de forma lúdica para tener esa activación física que permita que tengamos muy buenos ciudadanos en un futuro cuando ese niño se convierta en un adulto. Y si tiene talento para ser un campeón, seguramente será un campeón. Por eso es importante que hidratemos a nuestros deportistas y que cuidemos todos en general, que nos cuidemos de tener ese golpe de calor. Ya les mostré cómo son la sintomatología y esto se va a dar en lugares cerrados y en lugares donde estemos expuestos a altísimas temperaturas. Y si nos toca ayudar a alguien, pues ya también les comenté qué es lo que deberíamos buscar hacer. Si quieren más información, pueden meterse a la guía de práctica clínica de golpe de calor y ahí va a encontrar mucha información. Amigas y amigos, hoy estaba hablando en Guerreros de la Paz de hidratación y deporte, lo importante que es mantener a nuestro cuerpo bien hidratado para realizar una actividad deportiva extenuante o fuerte. Y ya saben que nos vemos el próximo miércoles en Guerrero de la Paz, el día viernes en Mundo de Letras, los días lunes en Línea Médica, aquí
en su lugar favorito, en Ultimátum MX, donde puede ver los noticieros y, por supuesto, seguir nuestros programas. Amigas y amigos, les deseo una excelente tarde. No se olviden de sonreír y sigamos adelante y no se olviden de hacer ejercicio.